Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 9. Ainz, quien se encontraba molesto por la acción del Rey Elfo, había decidido ir en su búsqueda, por lo que tenía pensado llamar a algunos guardianes que no estuvieran ocupados, pero antes de que eso ocurriese, Sus lo detuvo. Ainz, no pidas apoyo, nosotros solos tenemos que encargarnos de esto. Como sigo diciendo, Sus, tienes que llamarlo Ainz-sama. Ya sé, solo lo olvide. Sus, dijiste que pudiste medir su nivel, ¿en verdad crees que, con solo nosotros bastará? Si lo creo, además yo participaré, aunque no lo parezca soy muy hábil. Ya veo, entonces así lo haremos. Ainz-sama, lo siento tanto. Silicia, no tienes que disculparte, no pudiste hacer nada, además de que acabas de resucitar. Incluso se tomó la molestia de resucitarme, lo siento tanto. No fui yo el que te resucitó, fue Sus. Si buscas agradecer a alguien, dale las gracias a él, además sé muy bien que incluso si hubieras estado viva, hubieras hecho todo lo posible para quemar este a salvo, así que no te mortifiques. Gracias, por sus grandes palabras Ainz-sama. Sus, mi hija. Sí, lo sé Rulia, no te preocupes, la recuperaré, como también a Mare. Gracias Sus. Yo quisiera darle las gracias por haberme resucitado. No te preocupes, es algo que tenía que hacer, no dejaré que ese estúpido rey venga con la idea de que al menos se llevó a uno consigo. Entonces, primero debemos de buscar la ubicación de Mare, y de la niña que está junto a él. Sus, ¿tienes idea de dónde podría estar? No, pero ahora mismo lo averiguaré. Ya veo, de verdad tienes muchas habilidades. Sus buscó la ubicación de Mare y de Lily, por medio de la clarividencia, tras buscar un rato pudo saber la ubicación. Así que iban a partir en ese momento. Aura, quien era la hermana gemela de Mare, como también su mayor, estaba también molesta contra el elfo que maltrató a su hermano pequeño, así que, junto a sus distintas mascotas para servir de montura, e ir rápido al encuentro de Mare. Ainz, junto con Sus y Aura, habían partido, los Ansos que estaban junto a ellos, al parecer estaban reunidos para proteger a Ainz, por lo cual nada pudieron hacer ante el rápido ataque que realizó el Rey Elfo, ya que el ataque no había durado más de un minuto, en ese minuto el Rey Elfo había matado a Silicia, y secuestrado a Mare junto a Lily, por lo que la decepción se sintió, el incumplimiento de no haber protegido a uno de los siervos de Ainz-sama, era algo que les destrozaba por dentro. Habían dejado a Rulia, junto con Silicia, Fania y Olivia, quienes se decepcionaron de lo débiles que podrían llegar a ser, solo pudieron ver cómo alguien más salvaba a uno de sus seres más importantes. Mare no sabía dónde se encontraba, pero recordaba cómo un elfo había aparecido de la nada, pasando todas las capas de protección, algo que lo sorprendió unos segundos, pero esos segundos de distracción permitió que el elfo matara a Silicia, y encestara un golpe hacia el torso de él, y a Lily, a excepción de él. Lily no había aguantado el golpe, por lo que vio como Lily se desmayaba, pero Mare, quien estaba todavía consciente, recibió varios golpes en el mismo lugar. Él, al ser un especialista en la magia, y no en la lucha cuerpo a cuerpo, poseía una menor resistencia en comparación con los demás guardianes, pero él lo compensaba con su fuerza mágica destructiva, pero fue solo en este momento que vio que esa fuerza mágica no sirvió de nada, por lo que un sentido de culpa lo inundó. Había oído una vez las palabras de Neia Baraja, una seguidora de Ainz-sama, ella profetizaba muchas enseñanzas, pero la principal era que Ainz-sama es la justicia, y la debilidad es un pecado. Mare había aceptado esas palabras, pero él no pensó en ningún momento que él era tan débil, era una creación de uno de los seres supremos, no tenía por qué pensar en ningún momento que él era débil, no lo tenía permitido. Pero hoy supo que él era débil, aunque poseyera magia destructiva muy poderosa, seguía siendo débil, dejar que lo capturaran era su principal razón. Cuando él fue llevado por Lily hacia una parte de la casa, lo primero que hicieron fue hablar, aunque parecía más una discusión. Mare, ¿qué quieres hacer? Yo estoy bien, no quiero hacer nada. Qué aburrido, ¿qué haces normalmente? Leo libros, construyó mazmorras, patrullo el sexto piso, entre otras cosas. Eres una chica algo aburrida. Yo soy un chico. Jajaja, eso no es cierto. Es la verdad. ¿Es una broma? No, de verdad soy un chico. Pero, ¿por qué vistes una faldita? Bukubukuchagama-sama, mi creadora, decidió esto, dijo que era un trap, ella debería saber que soy un chico. ¿Trap? ¿Qué es eso? Y por creadora te refieres a tu madre, ¿verdad?
Podría decirse también así, aunque no lo sé muy bien. Entonces, ¿quién es el esqueleto? No lo llames esqueleto, es Ain-sama. Él es alguien muy increíble, es poderoso y inteligente, es un ser supremo. Pareces seguro cuando dices eso, pero yo creo que Sus es más increíble. Eso no es cierto. El más increíble del mundo es Ain-sama. A ver, ¿qué puede hacer tu Ain-sama? Ain-sama tiene mucha sabiduría, es el más inteligente en todo el mundo, tiene bastantes poderes, conoce muchas cosas. Pues Sus puede teletransportarse. Ain-sama también puede hacer eso, incluso yo puedo. Entonces puedes crear ese espejo oscuro raro, que te teletransporta como una puerta. No, pero Ain-sama puede hacer eso también. Sus puede invocar a distintas criaturas muy poderosas. Ain-sama también hace eso, incluso One-chan tiene muchas mascotas fuertes. Entonces, Ain-sama también puede. No dije nada todavía. Lo siento, bien, entonces continúa. Eres tímido cuando estás solo, pero pareces confiado cuando hablas de Ain-sama, eres raro. Eso no es cierto. Eres muy lindo cuando te pones tímido, pareces una chica. Soy un chico. ¿Por qué todos piensan que soy una chica? Desde luego es por tu apariencia, debes actuar más varonil, y deja de usar esa faldita. No quiero. ¿Por qué? Esto es algo que Bukubukuchagama-sama me dio, es muy importante para mí. Ya veo, pero entonces compórtate más varonil, deja de portarte de esa manera. Aunque me digas eso, no sé cómo hacerlo. Sabes, a veces eres una molestia, es por eso que sigues pareciéndote como una niña. No te entiendo. Fue después de eso que el rey elfo apareció, todo había pasado rápido, sin tener siquiera que tener un momento para preguntarse cómo. El lugar había sido protegido para evitar que alguien se teletransportara inmediatamente ahí, se había usado retraso de teletransportación, ¿cómo había aparecido ahí? ¿Cómo pudo pasar esas defensas? Mare no sabía cómo había pasado. Actualmente él se encontraba junto con Lily, en una especie de habitación. Kundo trató de usar magia, se vio con la sorpresa de que no podía usar magia para poder comunicarse o irse de ese lugar, aunque podría usar magia para poder destruir el lugar, no podía hacerlo. No sabía qué clase de defensas tenga esta habitación, si creaba un terremoto no sabría qué pasaría, podría ser que el lugar estuviera sellado bajo tierra, causaría que sean enterrados vivos, e incluso con eso no sería suficiente para poder escapar. Además de eso, Mare debía de salir junto con Lily, ella era importante para que Sus se vuelva un subordinado de Nazarik, era una criatura de clase desconocida de nivel 100, si se volviera un subordinado de Ain-sama, y la gran tumba de Nazarik, podría aumentar en poder. En la habitación no había casi nada, solo se encontraba una cama grande, lugar donde él estaba, junto con Lily, quien parecía que todavía no había despertado del golpe que le habían dado. Mare también se estaba preguntando cómo se podría encontrar Cilicia, quien había sido abatida en el instante en que ese rey apareció. Después de algo de tiempo, Mare todavía seguía pensando en cómo debería salir de ese lugar, mientras que Lily seguía inconsciente. El mismo elfo, responsable de esta acción, hizo su aparición en la habitación, al igual que antes hizo su aparición de la nada, no había rastros de que hubiera usado algún tipo de magia, esa parte era la más curiosa. Veo que despertaste, eso es bueno. Disculpa, ¿quién eres? Yo soy el rey elfo. Eso no, digo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre no es algo que la gente tenga derecho a saber, por eso soy solo el rey elfo, ese será mi nombre ahora, después de que cumpla mi objetivo, mi nombre será solo el de rey. Es por eso que no sabrás mi nombre, después de todo tú solo serás un medio para cumplir mi objetivo. ¿Objetivo? Sí, tengo so de tu suerte, tú te convertirás en la madre de mis hijos. Después de todo, ver a un elfo con un gran poder mágico es algo que no se ve mucho en estos bosques, aunque no sé si tenga que ver con que seas un elfo oscuro con los ojos iguales a los míos. Bueno, eso no importa. Disculpa, pero, yo, soy varón. No te entiendo, habla más fuerte y claro. Soy un chico. Jajaja, veo que estás diciendo disparates, pero no serás libre solo por eso. Es la verdad. ¿Por qué no me crees? Yo soy varón. Estás bromeando, ¿verdad?
Una gran decepción había tomado al rey elfo, aunque podía ver todo en el bosque con un instrumento creado por él mismo, necesitaba una concentración para poder medir o ver sus habilidades, supo quiénes habían entrado, pero no podía oír, esa función no parecía funcionar en su artefacto. No es una broma. Se podría decir que Mare se estaba cansando de que lo confundieran con una niña. Esta situación tal vez no era muy común, pero él había notado de que la mayoría de personas pensaron de que él era una niña. La única excepción sería Sus, quien parecía haber sabido de que él era un chico. Pero la pregunta siempre pasaba sobre su cabeza. ¿Por qué lo seguían confundiendo con una chica? Bueno, no importa, después de todo, todavía tienes distintos usos. Después de todo, ver a unos gemelos es raro para mí. Por cierto, como habrás notado, es imposible salir de este lugar con magia, aunque no sé si también lo notaste, te lo diré. En este lugar solo yo puedo entrar, cualquiera que entre en este lugar solo moriría en el intento. Adicionalmente, si este lugar es destruido por dentro, todo dentro de la habitación también moriría, aunque también depende del nivel. Alguien de tu nivel aguantaría solo 10 minutos. ¿Por qué hacer todo esto? Mocoso, ¿sabes? No soy tan tonto como para no aprender de mis errores. A diferencia de esa vez, me encargué que sea muy difícil de ingresar, e incluso si lograrían ingresar por un milagro, salirles será más complicado. Entonces, si vas a preguntar sobre por qué traje a la elfa débil contigo, la respuesta es sencilla. ¿Será un tipo de rehén? Después de todo, esa bestia idiota parecía estar planeando algo. Bueno, solo quería hacer una revisión, tengo que ocuparme de algunas molestias que se acercan a mi palacio. El rey elfo se marchó de la misma forma en que se fue. Solo se esfumó como si del mismo aire se tratase, algo raro, aunque no sabía si el ser supremo Ain Sol Goun sabría de dicha habilidad, ya que ciertamente él no sabía de alguna habilidad similar. Mare había decidido intentar salir de este lugar sin usar magia, para él sería como una especie de entrenamiento, y adicionalmente a eso, salvaría a Lily, poniendo en deuda a Sus con la gran tumba de Nazarick. Por eso tenía que pensar en cómo salir llevando a Lily, pero lo primero sería esperar a que Lily se despierte. Eran unas noches silenciosas para él, no recordaba casi nada, mientras que lo poco que recordaba solo era una historia con un final trágico. No sabía quién era la persona que estaba ahí, pero sabía que ella era muy importante para él. Sin memoria, sin saber quién era, ni de dónde vino, sabía que se llamaba Satoru Suzuki, pero solo eso. No sabía por qué, pero tenía que obedecer a el país llamado Teocracia Slane, no sabía dónde quedaba, ya que él había despertado con una misión y eso era todo, no sabía si era importante, pero era lo único que tenía. En todo este tiempo él se encontraba entrenando, parecía que era muy hábil con la magia, pero no sabía incluso qué era la magia. Poco a poco aprendió diversas cosas, vivía en lugar aislado y nunca salía. Las pocas personas que conocía, parecían querer tratar de que recordara cosas, pero eso le fue imposible. Hoy tenía que ir a orar como siempre lo hacía. Lo que le contaron fue de que hace más de 600 años 6 dioses vinieron a salvar a la humanidad, siendo la humanidad una especie que era tratada como esclavos o comida, sin ninguna nación propia, era un infierno para la humanidad. Fue con la llegada de los 6 grandes dioses que la humanidad prosperó. Su salvación, el milagro por el que todos ellos gritaban, fue la presencia de los 6 grandes dioses. Con el tiempo la nación que los 6 grandes dioses creó fue esta misma, la Teocracia Slane. Incluso tras su partida, las cosas dejadas por esos grandes seres, siguieron salvando a la humanidad. Actualmente, la Teocracia Slane era el país humano más importante, siendo este el símbolo de la esperanza humana. Los cardinales habían estado ocupados en estos momentos, aunque todavía dedicaban su tiempo a brindar su oración a los 6 grandes dioses, no tenían el mismo tiempo que antes. Con la completa derrota del reino de Reestice, este territorio había pasado a manos del reino hechicero, siendo este actualmente el reino con el mayor territorio en esta parte del continente. También estaba la adquisición de aventureros del reino momentos antes de su caída. Otro caso sería la de la actual ferocidad con la que los elfos estaban haciendo retroceder a los soldados teocráticos, algo que no había ocurrido en ningún momento en todo el tiempo en que estaban en guerra. Y por último, estaba el caso del nuevo residente de la teocracia y de este santuario, Satoru Suzuki. No se sabía nada de él. Adicionalmente a eso, parecía que quería ocultar toda información de él, ya que en su último momento había borrado toda información de él, hasta el punto en que solo recordaba su nombre, pero parecía que el individuo tenía un gran poder, ya que sobresalía en fuerza física tipo, sin duda alguna era un ser humano con mucho poder, pero lo que los cardinales más querían era la información que él guardaba, que ahora sería imposible conseguir. ¿Cómo va el entrenamiento de Satoru?
Sylvan es el encargado de su entrenamiento. Según su informe, no parece encontrar una especialidad en él, en cambio pareciera que sobresale en todo. Eso es algo bueno, aunque no se sabe qué tanto es su alcance todavía. Los aventureros reubicados están esperando y trabajando normalmente en la teocracia. En primer lugar, los primeros aventureros pertenecieron a la teocracia. La razón por la que ya no había un gremio de aventureros en el país es porque era innecesario. Pero, ahora las cosas son diferentes. Técnicamente hablando, somos el país humano que aún sobrevive, ya que el imperio de Baarut y el reino santo favorecen a el reino hechicero, sin mencionar que la sin rostro está ganando muchos seguidores para el rey hechicero. ¿Qué dilema? Hablando con honestidad, debimos enviar a alguna de nuestras fuerzas como apoyo. Tal vez así, en el reino santo no estarían favoreciendo al rey hechicero. Dejando ese tema, la guerra élfica va a peor. Parece que pudieron recuperar todo el territorio que habíamos conquistado. Enviamos un apoyo de 1000 hombres a las bases incorporadas. Pero parece que llegaron tarde. Adicionalmente, el apoyo mandado también fue destruido. Ese maldito rey elfo debió hacer algo. No ha actuado en mucho tiempo. Los elfos pudieron sobrevivir tanto tiempo por las bestias que habitan el bosque. Tal vez debimos atacar con mayor agresividad antes, así esta situación no se hubiera ocasionado. Ciertamente, pero ya es muy tarde para discutir eso. Ahora debemos concentrarnos en la situación actual. ¿Ustedes creen que Satoru sea un Godkin? ¿Un Godkin? Ciertamente si es un Godkin explicaría su poder, pero ¿de quién sería? Esa sería una incógnita, pero, si era descendiente de los 6 grandes dioses, ¿por qué borró su memoria? Si fuera nuestro aliado entonces, hubiera revelado su identidad. Cabe la posibilidad de que tal vez él mismo no lo sabía. Aunque dudo que esa alternativa sea acertada. Según el reporte del capitán Josué y del espía que mandamos, él se quedó en el castillo de Rompton, pero en un principio él era un esclavo. ¿Un esclavo humano? Esas acciones no son bien vistas. Nunca entendí por qué en Rompton se hacía ese tipo de cosas. La explicación que se nos dio fue que servía para reducir la criminalidad en la ciudad y en el país. Pensar que había sido un pirata la razón principal de todo ese desastre. Si Satoru fuera un Godkin, debió liberarse de sus ataduras de esclavo hace tiempo. ¿Sería bueno mandar a Satoru a recuperar las bases perdidas en el país élfico? Antes de siquiera pensar en eso, tenemos que ver si Satoru es el indicado para esa niña. Esa niña, parece que solo quiere criar a unos hijos de la persona que lo pueda derrotar. Aunque lo dudo mucho, no tendríamos nada que perder. Dejemos que hagan un pequeño duelo amistoso. Después de todo, en estos tiempos necesitamos gente fuerte de nuestro lado, ya que los 2 equipos de aventureros de rango adamantita dentro del reino no aceptaron nuestra invitación. Tenemos que investigar el asunto con Red Drop. Ese asunto también es importante. ¿De dónde habrá conseguido la información? Hay mucho que tenemos que hacer. Después de que termine el duelo de Satoru, veremos si debemos enviar a combatir en la guerra o seguir manteniéndolo aquí. Ainz, Aura y Sus avanzaban a una velocidad alta, todo gracias a que las bestias de Aura no estaban tan alejadas de la agilidad de Sus, dejando que Sus corriera a casi toda su velocidad. Había una razón por la que ellos no viajaban por alguna clase de magia, y era porque no se podía. Sus no sabía por qué, pero parecía que el rey elfo se había molestado en añadir defensas para que ese desenlace no pase, y como Mare mismo no había enviado un mensaje hacia Ainz, supo también que ella también estaba encerrada, sin hacer uso libremente de su magia o seguía inconsciente. Ainz. Aura empezó a mirarlo de reojo cada vez que este empezaba a ser informal con Ainz. Ainz-sama. Eres muy insistente, Aura. Gracias. No era un halago, pero bueno, Ainz-sama, he visto que no se ha puesto en contacto con sus subordinados. ¿A qué se debe eso? Tengo a Aura y a Mare conmigo, no hay necesidad de tanto alboroto, confío en ellos, y sé que Mare se encuentra bien, pero aún así tengo que enseñarle una lección a ese estúpido rey elfo. Aunque no está bien no informarles sobre este incidente, estoy de acuerdo en que seamos nosotros quienes arreglemos esto. De hecho, te iba a comentar que demitieras en esa opción. Después de todo, si se forma un lío grande todo el país tendrá que pagar el egoísmo de su propio rey. Eso sería demasiado injusto. Entonces Sus, sabes dónde se encuentra Mare, pero, ¿por qué no podemos teletransportarnos ahí directamente?
Aura, no es que no lo haya intentado, es solo que no se podía, aunque tal vez podríamos haber ido si usaba métodos más fuertes, podríamos caer en alguna trampa. De lo que estoy seguro es que ese rey elfo posee algunos trucos raros. Ya veo, entonces tienes algún plan en mente para poder sacar a Mare y a Lily. Yo sé dónde encontrarlos, pero necesito que alguien se encargue del rey elfo. Por eso, quisiera que ustedes se encarguen de él, los apoyaré antes de su batalla. Pensaba enfrentarme con él de todas maneras. Ain-sama no tiene que molestarse con un ser como ese, sería mejor que me lo dejara a mí, yo junto con mis mascotas seremos suficientes. No, Aura, esto es un problema mucho mayor que eso, yo debo encargarme, además también estará incluido el plan original. ¿El plan original? Pero, ¿no teníamos que contactar con los rebeldes primero? Para eso, necesito que seas tú, Sus, quien tenga contacto con ellos, y si fuera posible tú también, Aura. Yo. Ain-sama, ¿usted cree que me escuchen? ¿No sería mejor que Cilicia o algunas de las demás sea las que hagan ese contacto? No, serás tú, Aura, debemos mostrar nuestra cara a este reino, después de todo, nada podría empeorar. Ains-sama, estoy al tanto de tus emociones, pero sería mejor que estés junto a Aura, debemos de rellenar los problemas que el rey elfo puede causar, después de todo, las habilidades que él posee son aún desconocidas. Ese es un buen punto. No te preocupes, haré algo para que puedas conseguir la atención de todo el reino. Si los rebeldes que buscas están ahí escondidos, entonces debemos demostrar alguna forma de llamar su atención, para que ellos puedan salir a la luz, y si el rey elfo tiene a algunos elfos a su mando y en quienes confía, será esa simple acción la que dará el resultado más deseado. Aún no has dicho lo que tienes pensado hacer. Ciertamente. Para ser claro, solo haré una transmisión de toda la batalla, claro, incluido las conversaciones que tendrán. Ya veo, pero, ¿vas a dar una transmisión a todas las ciudades de este reino? Así es, por eso quiero que te concentres en tu lucha con el rey elfo, y de ser necesario quisiera que Aura te ayude en caso de que algo ocurra. Es una gran idea, entonces haremos eso. Mientras ustedes se encargan de eso, yo me encargaré de encontrar y liberar a Mare y a Lily. Ya veo, entonces te encargo a mi hermano pequeño, si hace algo tonto dímelo, le daré una reprimenda. Jeje, lo tendré en cuenta, entonces debemos de... Justo en el momento que Sus pensaba usar bugs de clase comandante en Ains, pudo sentir junto con Aura la presencia de diversos individuos que se encontraban adelante, parecían ser algunos jinetes que venían en su dirección. Ain-sama, siento que algunos elfos se acercan en algunas monturas, chocaremos con ellos en 3 minutos. No hagas nada apresurado, Aura, veamos primero qué es lo que buscan. Ain-sama tiene razón, no sabemos quiénes sean, quizás solo sean vigilantes. De acuerdo, entonces veamos qué tienen que decir. Los elfos se acercaron hasta una distancia de Ains y compañía, fue una elfa que Sus conocía quien se paró adelante y empezó a hablar. Mucho gusto, me llamo Guinea Armir. Tú, eres la elfa que nos guió a Lily y a mí hacia la ciudad donde vivía Rulia. De verdad puede hablar, sin duda alguna eres una bestia muy poderosa. No puede ser, fuiste tú la persona quien dio aviso de mi presencia al rey elfo. Se equivoca. El rey elfo tiene su propia forma de estar al tanto de las cosas en el bosque, en el momento en que alguien fuerte entra al bosque, el primero en saberlo siempre es el rey elfo. Ya veo, pero entonces el informe que tenías que dar en ese entonces, si no era sobre mi presencia, ¿de qué era? Fue a dar un informe sobre su presencia en el bosque a mis superiores, eso es cierto, pero mis superiores son algunos elfos, quienes no tienen mucha relación con el rey elfo. ¿Qué quieres decir? Algunos elfos no están contentos con el gobierno del actual rey elfo. Eso lo sabemos, junto a mí está el rey hechicero, él tiene como subordinadas a 3 elfas que antiguamente eran esclavas. Ya veo, entonces para dar más crédito a la historia, explicaré rápidamente. En el antiguo gobierno del anterior rey elfo, Goldion Carrios, estábamos en una profunda alianza con los que actualmente son nuestros enemigos, la teocracia. Esta alianza había iniciado para unir a todas las razas humanoides, en contra de los dioses demonios que todavía estaban rondando por el mundo.
Cuando los dioses demonios fueron eliminados o sellados por los héroes de antaño, la paz reinó, pero en un momento de esa paz, el rey elfo Goldion padeció una muy rara enfermedad, no se pudo hacer una cura, ni curarlo con la magia, por lo que murió al cabo de unos meses. En todo ese tiempo el futuro rey elfo sería su hijo, pero su hijo había nacido con grandes poderes, pero fueron esos poderes que lo llevaron a la arrogancia. Cuando tomó el trono, su egoísmo y arrogancia se pudo ver claramente. Tras pasar algunos años en el trono, al rey elfo se le ocurrió un absurdo plan. Conquistar el mundo, una hazaña absurda como también peligrosa. Tuvo la idea de crear un ejército de sus hijos, quienes deberían nacer con grandes poderes, pero los hijos que tuvo, no obtuvieron ni el décimo de toda su fuerza. Todo empeoró desde ahí. El rey elfo empezó a tomar a toda mujer élfica que sea fuerte, esté casada o no, la secuestró y ultrajo hasta que queden embarazadas, pero cuando vio que seguía sin funcionar, salió fuera del reino en busca de alguien que le pueda dar hijos fuertes. Un día el rey hizo algo que trajo la ira de la teocracia Slane. Con engaños y trampas, secuestró a la mujer más poderosa de toda la teocracia, y la ultrajo hasta el cansancio. Al final aquella mujer había quedado embarazada, pero un grupo de personas perteneciente a la teocracia la había liberada del secuestro. Ella, quien estaba embarazada, fue salvada, y así empezó la guerra con la teocracia. Entonces, ¿dónde entran ustedes? Nuestro grupo, que anteriormente eran alrededor de casi toda la población, eran personas insatisfechas, había incluso quienes eran familiares de las mujeres secuestradas y obligadas a embarazarse, otros se unieron al ser familiares de las personas mandadas a la guerra. Esa gente quería ver caer al rey elfo, pero su poder era inmenso, y no pudieron hacerlo. La mayoría de los elfos varones fueron asesinados por el rey elfo, y las mujeres fueron tomadas por el rey elfo, pero esta vez no las ultrajo como hizo con las anteriores, sino que las envió al frente de la guerra con la teocracia. Muchas de ellas murieron. El territorio élfico había sido reducido mucho, pero parecía que al rey elfo eso no le importaba. Los residuos de esa rebelión se juntaron, y aunque pocos sobrevivimos sirviendo al rey con todas nuestras fuerzas, todo hasta el momento en que alguien que pueda derrotarlo aparezca. Cuando escuchamos de usted, Susama, nos dio un poco de esperanza, pero todavía debíamos prepararnos. Por eso con el último informe que nos enviaron, la esperanza había llegado, la representación de la muerte, como también los niños elfos oscuros, por eso nos dirigíamos a hablar con ustedes. Aunque ya sé lo que quieren pedirme, pero he de preguntar, ¿por qué debo de hacerlo? ¿Eh? Nosotros no tenemos más alternativa, no disponemos de la fuerza suficiente como para oponernos a él. Ustedes pueden volverse fuertes, aunque cuesta, no es imposible. ¿Por qué no lo hicieron para salvar a sus seres queridos de ese destino? ¿Por qué esperar a que algún desconocido venga a salvarlos? Es lógico que piense eso. Ciertamente en épocas pasadas ha habido diversos elfos que poseían un gran poder, tanto físico como mágico, pero en los tiempos de paz que se vivió después de los dioses demonios, nuestro nivel de fuerza bajó, y con el tiempo siguió bajando. Cuando empezó la guerra con la teocracia, las fuerzas que antiguamente eran las encargadas de proteger el país, ya no se encontraban. ¿Qué quieres decir? La mayoría de los héroes élficos murieron en la batalla con los dioses demonios, mientras que su descendencia no llegó a convertirse en adultos. Los pocos sobrevivientes participaron en la revolución fallida, llevándolos a su muerte. Nuestras fuerzas se acabaron, y se siguen acabando, todo esto a causa de la guerra ocasionada por el rey elfo. No pudieron explicarle de la misma manera a la teocracia, así ellos podrían haberlos ayudado con su problema. No, es imposible. Cuando tratamos de pedir su ayuda, ataron a los enviados y los convirtieron en esclavos. Su odio a toda raza no humana aumentó en gran medida después del secuestro de la mujer más poderosa de la teocracia. Ainsama, aunque estoy a favor de lo que dices, en estos momentos no se puede hacer nada, solo debemos planear rápidamente lo que sucederá. La verdad, no importa lo que alguien me diga, ya está claro lo que iba a hacer. Si eso libera al pueblo élfico del rey elfo, entonces que así sea. Pero debo decir que necesitaré una compensación. ¿Qué clase de compensación necesita? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? Yo no puedo ofrecer nada valioso, solo soy una simple ciudadana de este reino, pero el próximo rey podrá ofrecerlo lo que usted quiera, y estoy segura de que todos los habitantes de este reino estarán de acuerdo en ofrecer alguna compensación. De acuerdo, entonces aceptaré su oferta. De todos modos, planeaba formar una relación amistosa con este reino.
Entonces, continuaré con lo planeado, te reforzaré con magia Ainz-sama, después quisiera que evacúen a todo ciudadano en la capital, planeen un tipo de excusa para que salgan, yo haré que todos vean la caída del rey elfo. Claro, haremos todo lo posible, para cuando necesitan que la capital se vacíe. En estos momentos. ¿Ahora? Sí, el rey elfo secuestró a algunos niños que estaban a nuestro cuidado, en este momento nos dirigimos a la ubicación del rey elfo. Ya veo, entonces nos adelantaremos. Aura, usa una habilidad para aumentar la velocidad de las monturas que usan, debemos darnos prisa. Sí, Ainz-sama. Con las monturas de los elfos mejoradas con apoyo de una domadora de bestias, avanzaron más rápido, casi a la misma velocidad que sus y las mascotas de Aura, esto se dio ya que sus también había añadido mejoras de resistencia y de velocidad. Mientras avanzaban entre los árboles, Sus empezó a imbuir el cuerpo de Ainz con bugs de tipo comandante, todo esto para que se le haga más fácil derrotar al rey elfo, y en consideración de que este rey elfo poseía poderes desconocidos para ellos. En la capital del reino élfico, lugar donde se encontraba el castillo del rey elfo. Los habitantes estaban alterados ya que algo indescriptible estaba ocurriendo, los árboles alrededor de toda la capital estaban creciendo y sus ramas tapaban todo el cielo ante ellos, faltaba poco para que se creara un capullo, los habitantes ya aterrados del indescriptible suceso se dispusieron a armar un caos, pero los soldados y guardias guiaron a la alterada cantidad de elfos hacia la parte exterior del capullo, en el tiempo que los ciudadanos salieron pudieron ver que no era que los árboles estaban creciendo, sino que un capullo de madera creado por las incontables ramas crecientes de los árboles rodeaban la capital, nadie jamás había visto tal suceso, era algo único, y que tal vez solo verían una vez en la vida, y cuando nada parecía que los sorprendería más, algo insólito sucedió, una gran pantalla se vio en la parte exterior de la esfera rameada. En ella se veía la ciudad capital, esta misma imagen estaba en cada ciudad de todo el reino élfico. Mientras Sus estaba salvaguardando el bosque, pudo ver a todas las ciudades que debía proteger, esto era necesario en su labor, para poder posicionar mejor a sus invocaciones, es por esa acción que pudo crear pantallas en cada ciudad. Fue pasando solo algunos minutos que una tormenta de fuego se alzó destruyendo y calcinando todo a su alrededor, después de algo de tiempo, todos los ciudadanos vieron la ciudad tranquila que se mostraba y cómo era destruida, todo a causa de una batalla librada por el rey elfo y la representación de la muerte. Minutos antes de que el tornado apareciera, Ainz se encontraba en la entrada del castillo del rey elfo. Aunque los soldados se habían retirado de sus posiciones, eso a el rey elfo nunca mostró temor o confusión, dentro de él sabía muy bien que él no era querido por su gente, pero eso a él no le importaba, su objetivo era conquistar el mundo, no cuidar a su gente, luchar para proteger a unos seres tan débiles nunca le importó, tampoco entendía la razón de los paladines de proteger al débil, él creía que eso eran solo patrañas, no eran sinceros consigo mismos. El fuerte protege al débil, pero solo el fuerte puede hacerlo, todo con el fin de dejar en claro al mundo que él tenía la mayor fuerza para proteger el mundo, eso era lo que el rey elfo pensaba, pero a excepción de esos seres, él era diferente, demostraría su fuerza conquistando el mundo, no necesitaba la aprobación de una raza, ya que él controlaría el mundo, donde existían distintas razas. Ainz vio cómo dejaban al rey elfo solo, como también vio cómo este mismo no mostraba ninguna sorpresa ni temor. No lo entiendo, pero alguien que sabe la mayoría de cosas que pasa en el bosque, me resultaría raro si no supiera que su gente lo odia, supongo que estuvo al tanto de todo desde un principio. El rey elfo, sentado en su trono dorado, poseía ojos heterocromáticos, y aunque eran parecidos a los ojos de Mare o Aura, con un ojo azul y otro verde, pero a diferencia de los de Aura y Mare, quienes poseían unos ojos dulces y alegres, los ojos del rey elfo se veían más podridos. Aún no entiendo por qué no dejas ese falso aire de grandeza, ante mi presencia tú no significas nada. Junto a Ainz se encontraba Aura y Sus, a diferencia de Sus, Aura explotó en ira y liberó un aire de malicia por toda la sala, pero esto no le importó al rey elfo. Si bien, tienes valor para venir hasta aquí, me sorprende más verte a ti aquí, bestia. Vengo porque usted rompió nuestro acuerdo, y como si eso no bastara, asesinó a una de las elfas que las cuidaba. No sé por qué te quejas, fuiste tú quien rompió nuestro acuerdo. ¿Crees que no me di cuenta? Tengo ojos en estos bosques, fuiste tú quien causó todo esto, el principal responsable. No recuerdo que hayamos acordado que no podría entrar en contacto con otras razas. Si bien dije que me alejaría de Rulia y Lily, no dije que no podría verlas, como también que no podía confabular en tu contra.
Te crees muy listo, pero yo tengo la única llave que asegurará su libertad, tanto de ustedes como de esos niños. Vamos, soy un rey compasivo, liberaré a la niña, solo tienes que erradicar esa peste de no muerto. Lamento interrumpir su linda conversación, pero quisiera saber algo. ¿Por qué? No sé qué quieres decir con por qué. Yo no tengo nada que ver con tus diferentes acuerdos, ni mucho menos mis subordinados. Estás al tanto de que soy un rey, y atacar a alguno de mis ciudadanos provocaría una guerra en la que tú perderías. Entonces, ¿por qué? Me importa lo más mínimo este país o el tuyo, solo importa mis ambiciones, por eso quiero engendrar a mis vástagos en número. La fuerza siempre importará en este mundo, eso tienes que saberlo muy bien, ¿verdad, rey hechicero? Veo que ya me conoces, pero lamento romperte la ilusión, pero ten en cuenta que no solo los soldados escaparon de este lugar, también lo hicieron tus múltiples hijos y sus respectivas madres. ¿Cómo se atreven? Yo voy a, jajaja, no, es broma, yo ya lo sabía, no me importa esas enclenques ni mucho menos esos niños tan débiles, puedo hacer más como ellos, solo necesito a las elfas, incluso podría ser que las elfas paran a vástagos mucho más fuertes. Ya veo, así que no tienes apego ni siquiera a tu propia sangre. Si por mí fuera, esas criaturas que se hacen pasar como mis hijos morirían cuando yo quiera. Después de todo, no sirven de nada, no lograron obtener una mínima cantidad del gran poder que yo poseo. Ante la constante arrogancia de ese elfo sentado en un trono, Aura empezó a hablar con burla. ¿Gran poder? No me hagas reír, tú no tienes nada de especial, no entiendo por qué crees que tienes tanto poder. Solo porque eres más fuerte que algunos elfos y humanos no creas que ya eres el más fuerte. Eres mujer, ¿verdad? Ainz y Sus habían supuesto que el significado de esa pregunta residía en que ese rey había descubierto que Mare en realidad era un chico. La sorpresa que se habría llevado sería la razón por la que su creadora Bukubukuchagama configuró y vistió de esa manera a Mare, con los mismos pensamientos en la cabeza. Tanto Ainz como Sus susurraron en su corazón unas palabras a su compañera y amiga. Parece que pudiste lograr lo que te proponías, Bukubukuchagama-san. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Claro que soy una mujer. Entonces hagamos eso. Como ves, soy un rey muy compasivo, ustedes pueden conservar sus vidas, solo tienen que entregarme a esa niña, por supuesto el niño se quedará conmigo, después de todo todavía se le puede sacar provecho, también liberaré a esa niña enclenque. ¿Qué les parece mi misericordia? Las palabras no fueron necesarias, Ainz, Sus y Aura liberaron una intención asesina y de hostilidad al único elfo presente en ese momento, pero incluso con eso, este rey elfo no se inmutó, ni se doblegó. Ainz, en respuesta de su vaga reacción, realizó un hechizo no en la dirección a el rey elfo, sino en dirección de toda la ciudad. Por supuesto en ese momento Sus ya había sido cubierta toda la ciudad con su magia, barrera de ramas sagradas, que evitaba que alguien de afuera y de adentro pueda usar cualquier tipo de magia de teletransportación. También había terminado de imbuir de bug de comandante Ainz, quien había sido mejorado en términos de magia, maná, vida, fuerza, velocidad y entre otras cosas. Por el lado de Ainz, se había sorprendido de que esa bestia tenga tal poder y habilidad. Dejando de pensar en esas cosas que serían inútiles en esos momentos, empezó a reforzarse con su propia magia, bendición de conjugador mágico, muro infinito, aumento mágico, potencial superado al máximo, suerte al máximo, datos falsos, vida, intuición paranormal, resistencia al máximo, manto de caos entre otras mejoras que también había usado anteriormente. Con todas las mejoras implementadas, Ainz había creado un gran tornado de fuego. Ainz había usado en realidad un hechizo silencioso magia maximizada, Vermilion Nova. El efecto de ese hechizo envolvió al objetivo en llamas potentes, pero el objetivo de Ainz no fue el rey elfo, sino todo el castillo donde ellos se encontraban. Por las mejoras que le implantó Sus, este hechizo había aumentado en potencia, destruyendo el castillo y sus alrededores. La única cosa que se salvó de ese desastre fue la sala donde ellos se encontraban, más exactamente el lugar donde estaban, que fue cubierto por un campo mágico. Se pudo ver la destrucción que solo un hechizo de Ainz había causado, pero esto seguía sin impresionar a el rey elfo. No creas que después de causar mi furia podrás salir ileso. Esas palabras, las debería de decir yo. He sido demasiado compasivo. Si no quieres entregarme a esa elfa oscura por las buenas, tendré que recurrir a otra manera. La tomaré después de matarte. Rey elfo, tienes que saber que nadie te reconoce como un rey, solo eres una criatura lamentable y sin futuro, por lo que
Quien decía sus palabras, usó paso veloz, ilusión temporal y los reforzamientos que se puso en él para poder tomar la corona del rey con sus fauces. Bestia, tienes agallas para poder robar algo que es mío. No pareces muy molesto tras perder tu corona. Esa cosa no me importa, siempre puedo crear una nueva. Ya veo, entonces. Quien sostenía la corona del rey elfo, empezó a morderla hasta destruirla por completo, para al final tragársela. Pero esto era un embuste, la corona estaba a salvo dentro de él, había usado una habilidad característica de un slime, pero nadie sabía de esto, ya que se mantenía oculto dentro de él. Tú, quien no es aceptado como rey, no necesitas una corona, y jamás la necesitarás. Ainsama, Aura, yo iré en estos momentos en busca de Mare y de Lily. No te preocupes, recibirá un golpe de tu parte también. Ya veo, gracias Aura. Salió corriendo en busca de Mare y Lily, se alejó a gran velocidad. Una de las razones por la que hurtó la corona del rey elfo, fue porque este era un ítem mundial. Tras comérselo se cercioró de que era el mismo que vio antes, una gran satisfacción llenó su pecho cuando descubrió que este era el mismo. Ahora el rey elfo no poseía un ítem mundial, aunque Ainz no se vería afectado al ítem mundial ya que poseía su ítem mundial personal en el abdomen. Pensó que este había sido obtenido de sus prendas dejadas atrás antes de su transferencia, pero Aura, quien no poseía un ítem mundial, sería la más afectada. Aunque no les había comentado sobre este objeto, debía de quitárselo al rey elfo, pero incluso después de quitárselo el rey elfo no parecía molesto, ni enojado, pareciendo que este ítem no era la causa de su gran confianza. Dentro de pronunciaba palabras de buena suerte hacia Ainz y Aura, quienes se quedaron atrás. El rey elfo, quien vio cómo se retiraba en búsqueda de Mare y Lily, rió de una tranquila manera. Jajaja, ¿en serio cree que no me prepare para estos casos? ¡Qué tonto! Esa bestia sigue siendo una bestia después de todo. Bueno, entonces empecemos con algo simple, agarrar corazón. Un intenso dolor apareció en el cuerpo del rey elfo, se estremeció por un par de segundos, pero nada más. Su vida no había disminuido para nada, y aunque parecía que le había afectado, su HP no parecía demostrarlo. Una explicación para esto era que él estaba fingiendo dolor para burlarse o engañar a su oponente. Ese fue una buena magia, pero no funcionara tan fácilmente. Ya veo, entonces probemos otra cosa, tornado de tiburones. Un gran tornado de tiburones se acercaba al rey elfo, quien no se movió del lugar. Solo miró de frente al tornado y dejó que éste lo consumiera. Ainz no sabía de por qué las dos magias que usó no habían funcionado, mientras que el rey elfo seguía a salvo. Fue entonces que Ainz pensó en usar una espada en él, porque parecía que los ataques mágicos solo pasaban de él y no le afectaban. Con una espada negra en la mano, se adelantó a gran velocidad, pero el rey elfo se movió para esquivar. Parecía que los ataques físicos podían generar algún daño, aunque los hechizos que él usó solo alcanzaron el nivel 10, quiso probar a usar habilidades físicas. Adicionalmente a eso quería saber la razón de por qué magia de nivel 9 y 8 no funcionaba en él, ya que no le ocasionaban ningún daño, dejando al lado de que agarrar corazón es magia de muerte instantánea. El hechizo tornado de tiburones, era una combinación de magia elemental y de ataques físicos, porque no le hizo efecto. Siguió atacando mientras que el rey elfo siguió esquivando. Llegó un punto en donde el rey elfo empezó a atacar, con una mano levantada, soltó una gran bola de fuego, parecía magia bola de fuego. Ainz pensó en recibirlo, pero esa había sido una decisión errada. La bola de fuego chocó contra él, pero las defensas contra los hechizos de nivel inferior al 6 no se activaron, causando que la bola de fuego dañara el cuerpo de Ainz. Aunque el dolor no debería estar presente en su cara, se pudo escuchar una clara voz de confusión. La cabeza de Ainz se llenaba de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué era diferente? Fue entonces que decidió alejarse un poco y estudiar más los movimientos del rey elfo. El rey elfo, al ver cómo Ainz planeaba retirarse de su rango, avanzó atacando con la misma bola de fuego de antes. Parece que quieres escapar. ¿Por qué? ¿Yo, escapar de ti? No hagas ese tipo de bromas tontas. Maximizar magia triple, trampas remotas. En la dirección donde el rey elfo se acercaba, explotó. El rey elfo esquivaba cada explosión. Cuando las explosiones se terminaron, se pudo ver al rey elfo sosteniendo una especie de esfera de rayos en cada mano. Las lanzó hacia Ainz, quien usó magia de vuelo para esquivarlo. Las esferas reventaron en el aire, creando un campo eléctrico. Ainz solo había recibido un mínimo de daño, pero seguía haciendo algo.
Ahora estaba viendo detenidamente la lucha, esto era una orden de Ainz, ella tenía que concentrarse en las raras habilidades que este rey estaba usando, ahora en todo el transcurso de la batalla quería participar y proteger a Ainz, pero tenía que ver qué clases de habilidades poseía o cómo le era posible usarlas, si había una debilidad era el trabajo de Aura verla, después de algunos ataques del rey elfo a Ainz, Aura divisó un patrón distintivo en el rey elfo, y es que este tocaba a alguno de sus accesorios antes de usar un poder o recibir un ataque. Ainz-sama, son los accesorios que está usando, creo que son ítems mágicos. El rey elfo poseía distintos accesorios diferentes a la corona que se le fue robada, a los ojos de Suso de Ainz quien analizó sus objetos, estos accesorios no eran muy importantes, la único sorprendente es que estos accesorios existían en Yggdrasil, pero su forma había sido un poco diferente, por eso no prestaron demasiada atención. Ainz cuando vio a Sus tomar la corona del rey elfo, pensó en su razón de serlo, una razón sería que este no se la merecía por lo que la quitó de su cabeza, pero las cosas habían sido distintas ahora, si los objetos eran la razón de su misteriosa fuerza, él solo tendría que quitarlos o destruirlos, pero también supuso que la corona del rey elfo poseía algún tipo de poder, pero como había sido destruida por Sus, ya no se sabría qué era. ¡Qué desperdicio! Parece que lograste descubrir algo, pero eso no te ayudará. La lucha había sido llevada al cielo, donde estos intercambiaban magias distintas, el tiempo pasó, Ainz además de la magia había usado su espada mágica, pero esta siempre era esquivada, pareciendo que a él aún le faltaba entrenamiento, así que usó magia del 10º nivel, corte de realidad, pero no sabía qué clase de artefacto llevaba consigo el rey elfo, ya que corte de realidad pasó al costado del rey elfo, aunque no pasó lo mismo con las habilidades anteriores donde este se quedó quieto, su magia se había desviado, era raro, pero siguió atacando consecutivamente con distintas habilidades mágicas. Fue en un punto donde a Ainz le quedaba poco maná, por lo que se decidió en usar magia de supernivel, pero en el tiempo de activación alguien debía cubrirlo, ahí es donde entraba Aura, junto con sus mascotas, adicionalmente a eso, Sus había entregado una invocación a Aura, con la ayuda de algunos bugs de clases comandante y la clase de domadora de bestias, la bestia invocada era un tigre demoledor, concentrado en ataques de penetración y de velocidad, esta bestia era diferente a Sus, quien era un tigre normal pero enorme, este poseía los dientes más afilados, junto con garras más visibles y grandes, adicionalmente poseía cuernos posicionados en los brazos y 3 colas, era una bestia de nivel 90, pero con las mejoras de Aura y Sus, tendría la habilidad de una bestia de nivel 94. La bestia atacó al rey elfo, quien tras la sorpresa de ver a una bestia de ese tipo se sorprendió un poco, pero retomó su posición y siguió esquivando todos los ataques que le mandaban, ahora no dejó que este rey elfo descansara, añadió sus mascotas en la batalla, de algunas esferas cristalinas sacadas del bolsillo de Aura, salieron 4 sabuesos de la casa salvajes, cada uno poseía un nivel de 75 a 77, como el rey elfo se encontraba todavía en el aire esquivando los ataques del tigre demoledor. Aura preparó su arco y flecha usando una habilidad, flecha perforante de sombra, lluvia de flechas, junto con tiro galáctico, las habilidades crearon una especie de lluvia de flechas que salieron de todos los lados, causando que el rey elfo se vea obligado a bajar al suelo, pero antes de que las flechas llegaran a él, alzó una mano al aire creando una especie de barrera, las flechas chocaron con esa barrera de aire. Fue cuando las flechas fueron canceladas, cuando los sabuesos de la casa salvajes empezaron a rodearlo, al lado de esos sabuesos se encontraba el tigre demoledor, quien atacó con su increíble velocidad, pero parecía que los ataques de tantas criaturas no lo alcanzaban, pero al estar rodeado y atacado constantemente nada pudo hacer, con la molestia de que lo distraigan de tal manera, gritó enojado. «Aléjense de mí, malditas hormigas». El rey elfo había descubierto que todo lo que hacían solo era para mantenerlo distraído, ya que no se podía ignorar al no muerto rodeado de una gran cantidad de círculos mágicos. Pero solo lo ignoró, ya que su confianza siguió en los distintos objetos que poseía, todo y cada uno de ellos eran creados por él mismo, parecía inservible, pero esas apariencias solo eran disfraces, escondiendo así su gran poder. Les dije que se alejaran.
Con las últimas palabras el rey elfo realizó un pisotón delante de él, aunque parecía que en realidad era un acto para demostrar su molestia, esta no parecía que sería, el pisotón había causado que distintos picos de tierra salieran de todas las direcciones, la mayoría de ellos encestó en las mascotas de Aura, por otro lado el tigre demoledor saltó en el aire, y cuando los picos iban a atravesarlo, este pisó el aire y avanzó hacia los picos destruyéndolos en el acto, el tigre demoledor había sido mejorado por las habilidades de Sus, una de las mejoras impuestas era caminata aérea, algo que parecía inútil en comparación con la magia de vuelo, pero la ventaja es que uno podría tomar impulso en el aire, mientras que la magia vuelo solo permitiría flotar libremente, que era menos eficiente en un combate cercano, justo en el área donde se especializaba el tigre demoledor. El tigre demoledor avanzó de manera vertical, destruyendo las picos de tierra para luego avanzar de forma horizontal en dirección del rey elfo, pero como las otras formas de ataque, este fue desviado o había fallado de forma misteriosa. Aura, quien tenía su látigo en vez de su arco, también empezó a atacar, pero seguía sin funcionar, solo podrían frenarlo pero no podían generarle algún daño. Ainz, quien estaba preparándose para lanzar la magia de supernivel explosión nuclear. Con Aura distrayendo a el rey elfo, podía esperar tranquilo, pero en su espera siguió analizando los distintos movimientos. El rey elfo poseía de accesorios, 2 collares, 2 anillos en una mano, un guante de tela en la mano sin anillos, brazaletes en cada mano, una especie de tobillera en sus 2 pies y por último su túnica metálica y la capa que llevaba. Para Ainz, cada uno de esos objetos debería estar encantado, pero los encantamientos seguían siendo un misterio para él, parecía que no se podía leer verdaderamente el poder de esos objetos. Mare, quien estaba esperando a que Lily despertara, seguía pensando en la manera de salir de ese lugar, aunque no había encontrado ninguna salida hasta el momento. Cuando Lily mostró signos de haber despertado, Mare se acercó a ella. Lily, ¿estás bien? Sí, aunque me duele un poco el estómago. Ya veo, entonces ayúdame a buscar una manera de salir de aquí. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero debemos salir rápido. Mare, ¿no tienes miedo? Estamos atrapados en un lugar desconocido. Además parece que soy propensa a los secuestros, esta es la segunda vez. Entonces, ¿ya estuviste en este lugar? No, nunca estuve en este lugar, pero había sido secuestrada por algunos humanos y convertida en esclava. En serio, fue muy doloroso. Lily había empezado a llorar, sus recuerdos de cómo ella se había vuelto una esclava seguían dentro de ella. Sus había hecho esto porque quería que tenga algún tipo de advertencia de las consecuencias, además de eso, si ella perdía toda la memoria de cómo se volvió una esclava, había la posibilidad de que cometiera el mismo error que la llevó a convertirse en esclava en el futuro. Satoru Suzuki, sabía que uno aprendía de sus errores, pero si borra sus errores, ella nada podía aprender. Solo borró los momentos más difíciles, que eran sus días de tortura, o como lo llamaban ellos en esos momentos. Una estadía en el infierno, por eso Lily estaba todavía afectada por los brutales daños que le causaron los teocráticos. Mare, quien veía como Lily lloraba, buscó una manera de que ella se levante de valor para poder buscar una manera de escapar rápidamente. Lily, anímate, saldremos de este lugar. Pero, no sabemos dónde estamos, además no recuerdo cómo llegamos a este lugar. Yo tampoco, pero no podemos esperar, así que mejor busquemos una manera de salir de este lugar. Pero creo que Sus podrá encontrarnos, ¿y si esperamos? No, tenemos que salir, no podemos depender de alguien para salir de aquí, yo soy uno de los guardianeses de piso de la gran tumba de Nazarik, no puedo dejar que alguien me salve, además necesito salir para proteger a Ainsama. ¿Proteger? Pero, habías dicho que él era muy poderoso. Sí, él es muy fuerte e inteligente. Pero aún así tengo que protegerlo, después de todo él es el último ser supremo, ese es el significado de mi existencia. Entonces Mare, ¿tú eres fuerte? Por supuesto, después de todo, yo soy uno de los guardianes del 6º piso. Eres increíble Mare, no creo que pueda hacer lo que tú haces, no poseo tanta fuerza, por eso es mejor que salgas sin mí, yo esperaré a que venga Sus. No te preocupes por eso, yo te protegeré, después de todo, Sus dijo que tenía que decidir si unírsenos a nosotros solo si ustedes estaban a salvo, así que no te preocupes, yo te protegeré. Esas palabras hicieron que Lily recuperara su valentía, se levantó con esperanzas de poder salir de ese lugar al lado de Mare. Gracias Mare, pero, ¿cómo salimos?
No parece que haya alguna puerta en este lugar. Solo tenemos que buscar una salida. ¿Crees que haya uno? No lo sé. ¿No lo sabes? Entonces tenemos que buscar alguna salida por nosotros, pero en serio eres raro, Mare, a veces te llenas de confianza y otras veces pareces un animalito pequeño, aunque eres lindo, deberías tener más confianza, después de todo eres fuerte, ¿verdad? ¿Lindo? No te entiendo mucho, pero gracias. Bueno, será mejor que empecemos a buscar. Lily se rió secretamente un poco de la torpe actitud de Mare, después de eso ella lo siguió para buscar alguna salida junto a él. Buscaron en las paredes, pero no encontraron nada, buscaron en la cama, que era el único objeto de ese lugar, pero seguía sin haber rastros, mientras buscaban manualmente, Mare, quien al no encontrar ningún lugar estaba un poco desesperado, así que lo único que se le había ocurrido era hacer un agujero, pero al no saber dónde se encontraba, no sabía qué es lo que se encontraría al abrir un agujero, pero dejar las cosas como están tampoco era una opción. Lily, voy a abrir un agujero, no te separes de mí. ¿Abrir un agujero? Pero entonces, ¿para qué estábamos buscando una salida si podrías crear una? Lo siento, no te enojes. Estábamos buscando bastante tiempo, espero que tengas una explicación. Sí, sí lo tengo. Entonces dilo. Es que, podríamos estar bajo tierra, si abro un agujero todo esto se derrumbaría, y quedaríamos enterrados. ¿Enterrados? Ya veo, entonces estás perdonado. Bueno, entonces, por favor no te separes de mí. De acuerdo, tengo fe en ti, Mare, no lo arruines. Parece que sigues enojada. No estoy enojada, vamos, apresúrate. Lily se apegó a Mare, abrazándolo por la espalda con toda la fuerza que ella poseía, aunque Lily usara toda su fuerza, todavía le faltaba mucho para superar la fuerza de Mare, por lo que no sintió ninguna molestia, lo que Mare sentía era un poco de incomodidad, de que alguien lo esté abrazando de esa manera, pero eso lo ignoró, después se concentró en abrir un agujero en el que puedan pasar. El agujero se había abierto, pero nada había pasado, o eso pensaron los dos, en un abrir y cerrar de ojos, el lugar se estaba llenando de agua, aunque desconocían de dónde se filtraba, así que Lily, quien seguía apegado a Mare, junto con Mare salieron por el agujero que Mare creó, el lugar parecía ser otro cuarto, aunque esta vez no contenía nada más que tierra o rocas. Ahora que Mare... ¿Abrir un agujero? ¿Por qué me preguntas a mí? Lo siento. Fua, bueno, solo crea otro agujero entonces. Mare empezó a crear otro agujero en la pared de adelante, esta vez lo que ocurrió fue que el cuarto empezó a llenarse de lava. Kia. Entra rápido al agujero, Mare. Mare, a quien le gritaron cerca de su oído, saltó apresurado al agujero que volvió a crear. No tienes que gritar tanto, Lily. Ah, lo siento, por favor sigue entonces. La nueva habitación no parecía ser diferente a la antigua, por lo que empezaron a crear otro agujero más, al otro lado otra habitación parecida apareció, siguieron creando agujeros hasta que al final pudieron llegar hasta un cuarto que era diferente a los otros, ese lugar resultaba ser de metal, aunque desconocían el metal que era. Lily, quien seguía agarrado de Mare, ya que en todo el tramo que pasaron, todos ellos se llenaban de agua o de lava, eran acontecimientos muy raros. La habitación metálica no contenía nada, era un lugar vacío donde lo único que encontraría sería el agujero creado por Mare para llegar ahí, ahora lo que tenían que seguir haciendo sería volver a crear un agujero en una de las paredes. Pero antes de que algo ocurriese, el cuarto metálico empezó a temblar ferozmente, Mare se preguntaba qué estaba ocurriendo, para cuando el temblor se detuvo, una gran explosión resonó en dirección del techo, después de eso, un gran agujero se creó en el techo, del agujero un tigre salió. Sus había avanzado hacia la dirección donde se ubicaban Mare y Lily, el lugar no era uno muy lejos del castillo, el problema era que se encontraba bajo tierra. Para poder llegar a ellos tenía que excavar, pero poseía habilidades que le permitían volverse transparente ayudándolo a traspasar el suelo, así que no era un problema. Ya en el viaje, Sus chocó con distintas habitaciones metálicas, pero usó una habilidad de penetración para poder atravesarlas, aunque cada vez que atravesaba un piso este explotaba, parecía que había algún tipo de mecanismo que creaba una explosión si es que alguien trataba de bajar a la fuerza. Sus tenía puesto defensar contra todos los elementos, como un pequeño escudo mágico añadido a su pelaje, por lo que las explosiones no le causaron mucho daño, pero si cualquier persona normal, o categorizada como fuerte de este mundo,
avanzara igual que sus. Entonces no estaba seguro de que ese ser sobreviviría, incluso pensó que el ser más fuerte que se habían encontrado, que sería esa niña de ojos heterocromáticos, resultaría gravemente herida. Sus no estaba ileso, pero todavía podía moverse con libertad, por lo que para él esto no era un problema. Antes de bajar al último piso, lugar donde se encontrarían Lily y Mare, pudo proveer, con alerta del peligro, una habilidad que le permitía saber si su vida corriese peligro. Con esa habilidad supo de inmediato que el suelo que iba a atravesar sería el más peligroso, así que invocó algunos elementales de fuego y los hizo perforar para que puedan bajar. Toda la habitación se llenó completamente de explosiones, este sería el más grande, causó que todos los pisos temblaran un largo tiempo. Cunado todo se calmó, era turno de sus de bajar. Cuando atravesó el techo, lo primero que vio fue Mare y a Lily. Lily se encontraba abrazando la espalda de Mare, además de eso parecía que no quería soltarse, y parecía que a Mare eso no le importaba. Hola, ¿están listos para salir? Sus, me alegro mucho de verte. Igualmente, me alegra verte. Ah, ¿cómo está Ain-sama? Bueno, se podría decir que todo va a salir bien, no te preocupes, pero antes hay que salir de este lugar. De acuerdo. Mare, Lily, ¿van a seguir de esa manera todo el viaje? Ah, me había olvidado, gracias por llevarme, Mare. No te preocupes, Lily, todo está bien. Sus, entonces ¿por dónde iremos? Por los agujeros por donde pase, están arriba, ¿eh? Los agujeros por los que Sus había pasado se estaban cerrando de a poco, esto se pudo ver porque solo se vieron 2 agujeros en la parte de arriba, y un tercero que se estaba cerrando. Sus no pensó que tenía que atravesar todo de nuevo, así que vio esto como un problema, pero nada se podía hacer más que darse prisa antes de que todos se cierren. No hay tiempo, suban a mi lomo. Con el grito de Sus, Lily y Mare se subieron al lomo de Sus, quien empezó a flotar en el aire y subir en dirección a los agujeros que hizo. Después de pasar por los agujeros abiertos, creó una barrera mágica para proteger a sus huéspedes quienes recibirían las explosiones. Siguió avanzando destruyendo los techos. Las explosiones siguieron hasta que al fin pudieron estar en la superficie. En ese momento Sus se echó del cansancio por haber usado el maná para poder reparar la barrera mágica, que se rompía cada vez por la explosión. La salida había resultado más difícil, pero no sabía cómo es que el rey elfo pasaba eso, dudaba de que él recibiera las explosiones, así que debería de tener algún ítem que lo transporte al lugar. A Sus eso le hacía recordar a tesorería de Nazarick, donde solo se podía ingresar con el anillo de Ain Solgoum. Una cosa que le llamó la curiosidad a Sus, fue el mismo anillo que solo los integrantes del gremio de Ain Solgoum poseían, posicionado en una de las manos de Mare, aunque para Sus esto significaba una manera de que se puedan movilizar rápido. Por esa razón ignoró el anillo, pero seguía atrayendo su curiosidad, ya que él ya no poseía el anillo representativo de Ain Solgoum. Ahora, debemos de dirigirnos con Ain-sama. Ain-sama, ¿qué está haciendo en este momento? Está luchando con el rey elfo. Sus, ¿dónde estamos? Estamos en la capital élfica, ¿por qué preguntas? ¿La capital élfica? Este lugar no parece a algo que haya visto antes, ¿estás seguro que ya salimos a la superficie? Sí, esos son ramas, es una barrera. Ahora que lo veo bien, eso es, barrera de ramas sagradas, ¿verdad? Exacto, Mare, afuera de la barrera se está transmitiendo la pelea de Ain-sama contra el rey elfo, será mejor que vayamos con él, hay que hacerles saber que estás bien. De acuerdo. Fue en esos momentos que Sus, quien estaba echado, descansando, se volvió a poner en sus 4 patas, mientras que Mare y Lily se volvieron a subir al lomo de Sus. Tras tenerlos en su lomo, volvieron a correr en dirección de donde se encontraba Ains. Ains, quien esperaba que cargase su hechizo de supernivel, con el tiempo pasando vio como Aura mantenía ocupado a el rey elfo, quien seguía esquivando y desviando los ataques. Las habilidades de esos ítems parecían raros, pero simples, aunque lo que más le llamaba la atención a Ains, fue de que ese uso no tenía un límite. Después de algún tiempo, el rey elfo seguía usando esas habilidades consecutivamente. Cuando llegó el momento de lanzar su magia, dio un aviso a Aura, quien en esos momentos solo contaba con el tigre demoledor y 2 sabuesos de la casa salvaje, los demás habían muerto siendo víctimas de las raras habilidades del rey elfo. Aura, el tiempo ha llegado, retrocede. De acuerdo, Ain-sama.
El rey elfo, quien fue dejado ahí para recibir el ataque de Ainz, se paró y sin ninguna advertencia alzó sus manos en dirección de Ainz. De ahí los mismos picos de piedra que hicieron retroceder a las bestias, avanzaron hacia Ainz a una gran velocidad. Pero el hechizo ya había terminado de canalizar, por lo que solo lo lanzó hacia el rey elfo, quien con una sonrisa malévola arrancó uno de los collares que poseía y lo colocó al frente para recibir el ataque de Ainz. Para sorpresa de todos, el collar absorbió la magia de supernivel explosión nuclear. El collar, que estaba cargado de tanto poder, solo se puso rojo. De ahí el elfo se volvió a colocar el collar, y alzó una de sus manos. De esa mano, una raya del más rojo puro avanzó en dirección de Ainz, quien seguía sorprendido de que haya podido anticipar y contener ese ataque. Cuando el rayo rojo estaba cerca de Ainz, este fue empujado por el tigre demoledor, quien tras recibir el ataque fue atravesado y pereció. Cuando Ainz volvió en sí tras la confusión, este se puso de pie de nuevo, agradeciendo a la criatura de sus por haberlo sacado de ahí, y haber recibido el ataque que parecía letal. Fue justo en el momento que se puso de pie, que se pudo divisar a algunas sombras familiares a la distancia, siendo estas de sus, y en su lomo se encontraba Mare y Lily. Ellos son, imposible, maldición. El rey elfo, en todo el encuentro se mantuvo calmado, y aunque se alteró en algunas ocasiones, parecía seguir teniendo una sabia confianza, pero esta sería la primera vez que la confusión envolvió su ser. Fue esa clara confusión en la que Ainz se movilizó. Como este había dejado abierto su defensa por su confusión, él debía de aprovecharla, así que se acercó a gran velocidad usando magia de vuelo, y realizó una táctica que no quería usar. Consistía en destruir los ítems del rey elfo. Si estos ítems eran destruidos, el rey elfo no representaría ninguna amenaza. Derrumba, gran ítem destructor. Los ítems que el rey elfo poseía fueron destruidos en un instante. Aunque estos eran recursos raros de este mundo, era más importante castigar al ser que oso dañar a una de las creaciones de sus amigos. ¿Qué rayos? ¿Qué has hecho? ¿Tú qué crees? Sufrimiento del silencio. El rey elfo empezó a escuchar una especie de chirridos que se hacían más fuertes en su cabeza, hasta el punto de que éste se retorciera de dolor en el piso. Fuiste una gran molestia, pero hasta aquí llegaste. El hechizo que había usado en el rey elfo era uno que hacía sufrir un efecto de locura en el objetivo, inmovilizándolo, bajando su HP por minuto y torturando su mente con el sonido que solo él escucharía. Después de eso, ahora se acercó hacia Ainz. Ainz-sama, ¿se encuentra bien? Sí, gracias por brindar apoyo. No tiene que agradecer, fueron órdenes después de todo. Pero quisiera que no se pusiera en peligro así muy seguido. Perdón por haberte preocupado, Aura, pero ya todo está bien. Por ahora es hora de recibir de nuevo a Mare. Sus, quien estaba al frente de Ainz y de Aura, vio como el rey elfo se retorcía de agonía en el suelo. Aunque parecía que gritaba de dolor, nada se podía escuchar. Este era un efecto de sufrimiento del silencio, daba un efecto de que gritaba a todo pulmón, pero la verdad es que el objetivo no decía nada. Ainz-sama. Lamento tanto haberme dejado capturar. Mare, no tienes que disculparte. Después de todo, las habilidades de sus ítems eran de los más raras. Aunque no sé cómo pudo haberlas creado, podemos reforzar Nazarik con esa información, así que es una gran ganancia. Mare. Es bueno volverte a ver. One-chan, ouch. Mare había recibido un gran golpe por parte de su hermana Aura. Mare, idiota, ¿sabes cuánto preocupaste a Ainz-sama? Tú, idiota. No es para tanto, Aura, pero Mare, tienes que estar más atento a tu alrededor. No sé qué clase de artefactos raros uso, pero sin duda eran creaciones raras de este mundo. Ainz-sama, destruyo todos los ítems, ¿estás seguro de que está bien? No te preocupes, con el rey elfo en nuestras manos, deberemos de obtener la forma de crear esos objetos. Sus, quien estaba escuchando en silencio toda la conversación, empezó a hablar de una forma inoportuna. Ainz-sama, al final, ¿te sirvió mi invocación? Me sirvió de la mejor manera, tienes mi gratitud, Sus. Si te sirvió, entonces no hay problema. Además, parece que quieres esos ítems, los devolveré a la normalidad para que te los puedas llevar. ¿Puedes hacer eso? Aunque es un poco difícil, no hay problema, pero después de eso, me quedaré sin maná, por lo que lo demás te lo dejo a ti. De acuerdo.
Sus empezó a usar reconstrucción del ítem, una habilidad de artesano, que podía devolver a su forma original los ítems destruidos. El problema con la habilidad es que requería un consumo de maná alto, así que con las reservas solo pudo reparar 2 objetos, los 2 anillos. Los demás artefactos rotos, fueron llevados por Aura y Mare, en un recipiente, para así poder reconstruirlos en el momento que Sus recupere su maná. Sus ya había deshecho la barrera de ramas sagradas, por lo que las ramas empezaban a encogerse a su forma original. Los habitantes que estaban viendo la batalla, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. El rey que los gobernaba con desprecio y los usaba como de herramienta se tratase estaba tirado, retorciéndose de dolor, una escena que nunca pensaron que verían. Sus cientos de hijos que veían esa escena no sabían qué pensar. Sabían muy bien que su padre el rey elfo no los quería, ni mucho menos los visitó. La única vez que vieron a su padre fue cuando nacieron. Pero al ser tan débiles, su padre no los tuvo en consideración, ni mucho menos le importaba la existencia de sus múltiples hijos. De hecho, algunos de sus hijos habían muerto por intensos entrenamientos, y los más jóvenes que sobrevivían eran mandados al frente en la guerra con los teocráticos, por lo que casi todo el tercio de sus hijos o habían muerto o se habían convertido en esclavos en la teocracia, así que no sabían si alegrarse de que su padre perdiese o estar tristes. Al final no reaccionaron de ninguna manera. Los ciudadanos que se veían mucho más afectados por el gobierno del rey elfo, fueron los que celebraron mucho más, ya que el tirano no estaba ya, pero la pregunta en esta nueva etapa para el reino élfico era quién sería el gobernante ahora. Ainz y compañía volvieron usando el portal que Ainz creó. Al final, se encontraba feliz con los 2 anillos que Sus recuperó, así que lo considero una ganancia. Pero antes de que todo, tenía que llevar al rey elfo a la gran tumba de Nazarik, lugar donde pasará el mayor tiempo de su vida hasta la muerte. Después tenía que hablar con Albedo y los demás guardianes, para poder explicar mejor la situación, así que no tenían tiempo para las formalidades en ese momento. Anteriormente lograron conversar con la elfa Guinea Armir, decidió que volvería después con algo de ayuda, y para poder completar el tratado de amistad. Pero antes de que se vayan tenían que llevar a Lily con su madre, y recoger a Cilicia, Fania y Olivia, para poder llevarlas de nuevo a la gran tumba de Nazarik, ya que ellas ya no podían volver a su país, no después de haber vivido un largo tiempo en Nazarik. Esto era algo que a ellas no les molestó. En vez de eso, ellas pensaban que ya no las dejarían volver a ese increíble lugar, por lo que la supuesta penalidad, resultó ser una bendición. Fue un gusto conocerlos, tenemos que irnos, volveremos con algo de ayuda para los ciudadanos de la capital. Muchas gracias a usted, a ti también Sus, de no ser por ustedes no volvería a ver a mi preciada hija. Hasta luego, Ainz-sama. Mare, cuídate mucho, vuelve en algún momento para poder jugar algo. ¿Eh? Tú también cuídate. No preocupes pequeña, Mare vendrá conmigo después. Entonces, nos vemos hasta ese momento. Esa niña tiene bastante energía, después me cuentas de qué hablaron Mare. Está bien, pero, ¿para qué quieres saberlo, One-chan? Por nada. Por cierto, Sus, nuestro acuerdo sigue en pie, pero por el momento tengo que arreglar algunas cosas, así que después volveré. De acuerdo, esperaré. Así fue su despedida. Ainz pasó de nuevo por el portal. Las mascotas de Aura junto con los ansos seguían presentes en el bosque, así que habría un poco de seguridad para el bosque. Sus tenía que reponer su maná. Además de eso, con todo el ajetreo él no había consumido ningún alimento desde la mañana, y el día ya había acabado. Sus, ¿quieres comer algo? Preparé algo para cuando regresaran, lo hice junto con las elfas, pero parece que estaban algo apuradas, así que, ¿qué te parece si cenamos, incluso si ya es tarde? Gracias, aceptaré tu oferta. Bien, Sus se queda a comer, de hecho, yo también estoy hambrienta. Pues entonces comamos. Por cierto, Lily, ¿qué tal te fue con Mare? ¿Qué tal me fue? No entiendo, pero es alguien confiable, aunque sea muy raro. Jaja, ya veo. No entiendo. Sus, Lily y Rulia comieron plácidamente la comida que prepararon junto a Cilicia, Fania y Olivia. Aunque ellas sabían cocinar, no podían comparar su comida con la comida que el sous chef preparaba, tanto así que pensaron que sería ofensivo que sus platos simples sean servidos en tal maravilloso lugar, por lo que nunca pensaron que volverían a cocinar. Aunque para los de Nazarik sus platos sean aburridos e inferiores a lo que comían diario, para Lily y Sus, eran platillos maravillosos.
Después de la cena deberían de descansar, así que Sus tenía que irse a su hogar, para poder recuperar algo de maná, por lo que se despidió de Lily y de Rulia y se dirigió a su casa. Ya en la cueva donde vivía, se dispuso a descansar, pero antes de poder dormir tenía que informar del ítem mundial que pudo hurtar de la cabeza del rey elfo. Pensar que existía ítem mundial, a Amanomaitotsusan le hubiera gustado obtenerlo. ¿Eh? Una llamada grupal de Momonga, ¿para qué será? Hola Momonga, tenía planeado comunicarme contigo en la mañana. Pero si es el guardián del bosque, ¿cómo te fue? Más o menos, me resultó un poco raro hablar con él, pero al final resultó bien, ahora obtuve un ítem de clase mundial, y, ¿cómo te fue en la gran grieta, Morian? Muy bien, obtuve diferentes cristales prismáticos, y un ítem parecido a uno de clase mundial. ¿Parecido? ¿Qué quieres decir con eso? Es el principio de la preparación del final. Eso es, algo increíble supongo, pero también peligroso. Por cierto, en cuanto a mí, sigo en el barco, pero parece que muy pronto llegará a un puerto. Lican, ¿por qué mejor no vuelas y llegas a tierra antes que el barco? Sus, tienes muy poca imaginación, ¿cómo investigaré si no ven salir del puerto? Y qué mejor manera que hacerme pasar por un tripulante. Ya veo, por cierto, ¿dónde está Souta? ¿No lo llamaste Momonga? Parece que terminaron de hablar, supongo que me toca. ¿Eh? Maldición. ¿Qué pasa? Parece que la teocracia acaba de sacar a Satoru hacia afuera, no sé lo que buscarán. Ya veo, ¿eso era lo que querías informar? Ciertamente es preocupante. No, eso acaba de pasar ahora, lo que quiero decirles es importante. ¿Qué es? ¿Ya me estás poniendo nervioso? Souta murió. Fin del capítulo 9. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.